Bueno, vamos a hacer un repaso entonces de este tema de las vocales cardinales. Por favor, en su pantalla entonces tendríamos el trapezoide y la ubicación de las vocales cardinales. Como ya explicamos, la parte derecha es la parte anterior de nuestro tracto vocal y la parte izquierda sería la parte anterior, sería la parte de los labios en nuestra boca. La apertura estaría totalmente abajo, los articuladores activos, que son los que se mueven, y se abre el tracto vocal de tal manera que ahí serían los abiertas, la cerrada sería el extremo arriba y obviamente sería el grado de apertura o cierre en el caso de la semicerrada o semiabierta. Es básico sobre eso. Ya hemos hablado sobre esto bastante. Cuando la lengua se dirige hacia adelante, bueno, básicamente los sonidos en nuestro aparato fonador son afectados todos, es por la posición de la lengua. Entonces, la diapositiva que continúa es cuando la lengua se dirige hacia adelante, los sonidos se clasifican en, es decir, la lengua está aquí, en la parte de los labios y los dientes. ¿Cómo se clasifican esos sonidos? Trate usted de llenar allí o de pensar y colocar una respuesta. No interesa si se equivoca o no. La idea es afianzar el conocimiento. Entonces tome unos segundos y hace esto en su cuaderno, por favor. Muy bien, entonces tenemos que cuando la lengua se dirige hacia adelante, los sonidos son anteriores. Al contrario, cuando la raíz de la lengua, la parte posterior, se contraen o se van hacia atrás, entonces los sonidos se clasifican como, exactamente como está en el cuadro, en el trapezoide, posteriores. Es sobre la dirección hacia adelante o hacia atrás. Perfecto. Muy bien, ahí tenemos entonces nuevamente el trapezoide y las vocales cardinales ubicadas en su lugar en el trapezoide. Ahora vamos a hablar de la apertura o cierre del tracto bucal, ¿no? Y eso le dará entonces parte del nombre a las vocales. La clasificación de los sonidos encerrados, hay dos líneas ahí y una otra línea aparte, son tres líneas, se vinculan con el grado de apertura del tracto oral. Por favor, ¿cuáles serían entonces las siguientes palabras que debe colocar en esas líneas? Por favor, tome el momento, escríbelo en el cuaderno, las respuestas para poder continuar. Muy bien, aquí estarán las respuestas entonces. Puedes detener un poco el video para que hagas la resolución de este ejercicio y luego continúas el video. Muy bien, tendríamos entonces que son cerrados, semicerrados, semiabiertos y abiertos. Se vinculan con el grado de apertura del tracto oral. Perfecto. Muy bien, ahora tenemos redondeada y no redondeada. Aunque no aparece explícito pues en este esquema, existe ese tercer parámetro que da la característica del nombre a las vocales. Este parámetro indica redondeamiento y no son redondeadas y no redondeadas. Entonces ya explicamos un poco sobre el asunto de los labios y también tener en cuenta si son redondeadas, aunque no lo percibas bien en los labios, pueden ser en la parte posterior de la lengua, ¿no? Muy bien. Las vocales cardinales, recuerden que son puntos de referencia ubicados en los extremos del cuadro de vocales o del trapezoide o el tracto oral, ya en la parte física nuestra, para que podamos ubicarnos. Las vocales que se presentan en una lengua se explican con referencia a la posición de estas vocales cardinales. ¿Listos? Así que entonces, las vocales en el español son vocales que parecen ser muy similares, volvemos a repetir, recordando a las de las cardinales, pero realmente no son iguales, son cercanas, ¿no? Son cercanas a las cardinales, pero las cardinales son mucho más extremas hablando del trapezoide o del tracto vocal, los extremos. Muy bien, la vocal A del español, como en otras lenguas,
no corresponde directamente a ninguna vocal cardinal, es central. Lo que pasa es que se usa el mismo símbolo, inclusive en las máquinas como las computadoras o algunos teclados de teléfonos, bueno, ese tipo de tecnología tienen más o menos dos símbolos. No se ha creado otros símbolos para simplificar y no tener esos conflictos de confusiones, ¿no? Es para simplificar, pero hay que hacer salvedad de que cualquiera de esos dos símbolos, como está en su pantalla, pueden ser referentes a los cardinales como a los del español, en el caso de un estudio que se esté realizando de un idioma. Muy bien, aquí tenemos entonces el cuadro de español, las vocales pues del español, el trapezoide para poder ubicarlas más o menos donde van. Les decía que en referente a las cardinales, las vocales del español están mucho más hacia el centro del tracto vocal. Así que las vocales en español, aquí tienes un ejercicio. ¿Cuál vocal es esta? Tienes obviamente el título de las vocales del español, lo puedes ver ahí en la pantalla. Te dan el nombre, las características del nombre. Es una vocal, es cerrada, es anterior y es redondeada. La idea es que contestes en el cuaderno o donde estés tomando apuntes y escribas antes de darte la respuesta y puedas confirmar pues el conocimiento que estamos construyendo. Así que esta es la I, vocal semicerrada, anterior, no redondeada. ¿Cuál será el símbolo? Entonces tenemos la E, el sonido de la E. Recuerden que son las vocales del español. Tenemos la siguiente, que es cerrada, posterior, redondeada. Cerrada, posterior, redondeada. Contéstelo por favor, ¿cuál será esa vocal? La U. Muy bien, tenemos la siguiente, que es semicerrada, posterior, redondeada. ¿Cuál será esta? Contéstelo también. Y tenemos la O. Muy bien, la O. Siguiente, abierta, central, no redondeada. Por favor, las del español, la única central será la A. Perfecto. Muy bien, tenemos entonces las otras vocales cardinales que ya no son parecidas a las nuestras del español. Recuerde que en el español tenemos cinco vocales, ¿no? Las nuestras en el español que conocemos. Las cardinales son las 5 que tenemos ahí, son muy parecidas, son el mismo símbolo fonético, pero son extremas, están más hacia los extremos. Para que no nos confundamos, recuerde que tienen los mismos símbolos de la A, la E, la I, la O, la U, ¿no? Esos 5 símbolos son los mismos 5 de las cardinales y están extremas. Por eso repetimos que el símbolo, cuando encuentres el símbolo de estos sonidos vocálicos, hay que hacer una anotación, o hay que, en su investigación más bien, hay que anotar, son de las vocales del español o son vocales cardinales, porque tienen el mismo símbolo, ¿no? Las otras 3, porque las cardinales entonces son 8, las otras 3 que no son habituales al uso nuestro del español, bueno, una de ellas sí recordamos, la semiabierta anterior, que es la E de este, y tendríamos la A, que es la abierta anterior, y la O, que es la posterior semiabierta. Ahí tienes también el cuadro de las vocales, las otras vocales cardinales. Ahora, otras vocales cardinales, ¿cuáles serán entonces? Vamos a nombrarlas. Ahí la tenemos, semiabierta, anterior, no redondeada. La pregunta sería, ¿cuál es ese símbolo? ¿Cuál es ese sonido? Contéstelo por favor en su cuaderno. ¿Ok? Tenemos que es la semiabierta, anterior, no redondeada. Semiabierta, recuerde que entonces es de acuerdo a la apertura del tracto oral, el tracto vocal, oral también. Y semiabierta es que está casi a un poco menos de lo que sería totalmente abierto el tracto oral. Anterior nos dice que es en esta zona, y no redondeada entonces sería por lo de los labios. Entonces redondeada, no redondeada. En este caso esta no es redondeada, entonces es la E. Muy bien.
La siguiente sería vocal abierta. Ya sabemos, el tracto oral está en su máximo de apertura. Es anterior, también es aquí en esta parte se pronuncia, la lengua viene hacia acá. Y no redondeada, entonces tendríamos que es la A. Muy bien. La otra, pues por descarte tenemos que es la O, que es la posterior, semiabierta posterior redondeada. Muy bien. Aquí tenemos un cuadro, podemos nombrar en este cuadro este símbolo que tenemos del AFI aquí, el alfabeto fonético de las vocales. Puede elegir en el cuadro, en la parte derecha, hay una columna donde puedes elegir las características de este sonido, de esta vocal para darle el nombre. ¿Es anterior o es posterior? ¿Es cerrada, semicerrada, semiabierta, abierta, redondeada, no redondeada? Por favor, detenga un poco el video y hace este ejercicio en su cuaderno. Dale el nombre, luego vuelves al video para poder confirmar si hiciste bien o no. En este caso, esta vocal, sonido vocálico es anterior, tenemos ahí, es también semiabierta y esta no es redondeada. Muy bien, ahí lo ves en su cuadro ya en la pantalla. Muy bien. Entonces haga el mismo ejercicio con esta vocal en la siguiente diapositiva. Puede ver en la parte de arriba de su pantalla que dice vocal cardinal. Ya con esto, aunque es el mismo símbolo, no puedes ubicarla en el tracto oral o en el trapezoide, no lo puedes ubicar como la A del español, así que esta es cardinal. Detenga el video, por favor, haga el mismo ejercicio para afianzar tu conocimiento. Entonces, este símbolo es posterior. Si es cardinal, es posterior. Está en la parte posterior de nuestro tracto oral. Muy bien. Es abierta. Muy bien. Y es no redondeada. Para que tengas esas características del nombre de este sonido. Perfecto. Siguiente. Entonces tenemos que es posterior, esta es la O, posterior, no dice que es cardinal, así que si no tiene la nota de es cardinal, entonces la puedes ubicar como la otra O que conoces, que es la del español. Es posterior, es semicerrada y es redondeada. Por favor, haga el mismo ejercicio de detener el video y hacerlo en el cuaderno para afianzar a todos estos ejercicios. Yo voy a ir avanzando. Esta es conocida como la U, entonces es el sonido vocálico posterior, es también entonces cerrada y también esta es redondeada, ¿no? Recuerde que es la U, recuerde que es en los labios, redondea los labios y por esa razón es conocida o se puede discernir que es una vocal cerrada. Muy bien, tenemos la E, aquí tampoco dice que es cardinal, así que entonces es la anterior, es semicerrada, es entonces no redondeada. Y tenemos el símbolo, este es un símbolo exótico para nosotros, no lo usamos en el español, así que lo debe tener presente para grabarlo bien. Es una vocal posterior, es semiabierta y es redondeada. Muy bien. Tenemos la U en español es posterior, es cerrada y es redondeada.